En las noches sin luna, cuando el silencio es roto solo por el canto lejano de los grillos y el crujir de las hojas secas bajo el viento, en las aldeas de Filipinas hay un nombre que provoca un escalofrío inmediato. Ese nombre es María Labo. Su historia se cuenta de muchas formas, en susurros alrededor de una fogata, en canciones populares que mezclan advertencias y superstición, y en artículos de prensa que intentan separar el mito de la realidad. Pero en todos los relatos, ella aparece como una mujer que cruzó una línea invisible y jamás regresó. Dicen que fue una madre trabajadora, una esposa dedicada, una vecina amable. Pasaba sus días cultivando la tierra, cuidando a su hijo y compartiendo risas en el mercado del pueblo. Cuando necesitaba más ingresos, viajaba a otras provincias para trabajar, y al volver siempre traía algo especial para su familia, un dulce, una prenda, una historia. Pero todo cambió en uno de esos viajes. No se sabe qué ocurrió, ni con quién se encontró, pero algo dentro de ella parecía haberse quebrado. Su mirada ya no era la misma, su voz sonaba más fría, y sus ausencias se hicieron más largas y misteriosas. Algunos vecinos aseguraban que la veían caminar sola por la noche, mirando al horizonte como si buscara algo, o a alguien. La noche que su nombre se convirtió en leyenda fue como cualquier otra, hasta que los gritos rompieron el silencio. Al amanecer, su hogar estaba vacío. Su familia había desaparecido, y María, también. No hubo cuerpos, no hubo pruebas sólidas, solo historias. Unos afirmaban que había cometido un acto indescriptible, otros, que había sido poseída por una swan, la criatura de la mitología filipina capaz de devorar carne humana. Desde entonces, el nombre de María Labo quedó marcado con miedo y misterio. Para algunos, es el recuerdo de un crimen real, para otros, una advertencia sobrenatural. Y quizás, lo más inquietante, es que aún hoy hay quienes juran haberla visto, deambulando sola por caminos rurales, con un pañuelo cubriendo su rostro, y una mirada que hiela la sangre. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de miedo, María Labo era vista como un ejemplo de sacrificio y fortaleza en su comunidad. Vivía en una modesta casa de madera y techo de palma, rodeada de campos de cultivo, gallinas y un pequeño huerto que cuidaba con paciencia. Su infancia había sido dura. Nació en una familia humilde en una región rural donde las oportunidades eran escasas. Aprendió desde pequeña a trabajar la tierra y a cuidar de sus hermanos menores. A pesar de las dificultades, siempre mostró una sonrisa amable y una voluntad férrea de salir adelante. En su juventud, se casó con un hombre de su misma provincia. Tuvieron un hijo, y juntos construyeron una vida basada en el trabajo diario y el apoyo mutuo. María no temía ensuciarse las manos. Pasaba las mañanas cultivando, las tardes en el mercado vendiendo verduras y frutas, y las noches cuidando de su familia. Pero la estabilidad económica siempre fue frágil. En varias ocasiones, María tuvo que dejar a su esposo y su hijo para buscar trabajo en ciudades lejanas o incluso en otras provincias. Era común que mujeres de la región trabajaran como empleadas domésticas o ayudantes en comercios y regresaran con sus ahorros cada pocos meses. María no era la excepción. Esos viajes fueron el primer punto donde su historia comenzó a torcerse. Al principio, volvía con regalos, historias y un brillo en los ojos. Pero con el tiempo, algo cambió, se hizo más reservada, su carácter se volvió impredecible y comenzó a ausentarse por periodos más largos sin dar explicaciones claras. Algunos vecinos recordaban pequeños detalles extraños, miradas fijas hacia la nada, una risa que no parecía tener motivo, y una energía inquietante cuando se quedaba sola. Sin saberlo, la comunidad estaba presenciando el inicio de una transformación que la convertiría en leyenda. El cambio en María Labo no ocurrió de la noche a la mañana, pero quienes la conocían podían señalar pequeños momentos en los que algo parecía diferente. Dejó de compartir conversaciones largas con sus vecinos, su risa ya no sonaba igual, y en lugar de participar en las reuniones comunitarias, prefería pasar el tiempo sola, incluso de noche, caminando por senderos donde nadie más se atrevía a ir. Su esposo fue el primero en notar que sus viajes eran cada vez más largos y que regresaba con un brillo extraño en los ojos, como si ocultara un secreto. Algunos días parecía distraída y ausente, otros, mostraba una fuerza física y un temperamento que no le habían visto antes. Y entonces llegó la noche que cambiaría todo. Era tarde, y en la pequeña aldea solo se escuchaban los insectos y el viento moviendo las hojas de los árboles. Un grito, agudo y desgarrador, rompió la calma. No era un sonido común, había desesperación y horror en él. Las luces de las casas comenzaron a encenderse,
y los más valientes salieron con linternas y machetes en mano. Cuando llegaron a la casa de María, la puerta estaba abierta y un silencio perturbador reinaba en el interior. La mesa seguía puesta para la cena, las sillas desordenadas, y sobre el suelo, había marcas y manchas que nadie pudo explicar. Su esposo y su hijo habían desaparecido. María también se había esfumado. No hubo huellas claras hacia la selva, ni signos evidentes de un robo. Solo una sensación de vacío y una tensión que hizo que nadie quisiera quedarse allí demasiado tiempo. Esa misma noche comenzaron los rumores. Unos aseguraban que había huido después de un acto atroz. Otros decían que se había convertido en Aswan, el ser mitológico filipino capaz de alimentarse de carne humana. Lo más inquietante es que, en los días siguientes, varios vecinos afirmaron haberla visto en caminos rurales, siempre de noche, con un pañuelo cubriendo parte del rostro y una mirada fija que les heló la sangre. La historia había dejado de ser un simple rumor, para convertirse en una leyenda que se propagaría durante generaciones. En Filipinas, la figura del Aswan es uno de los mitos más arraigados en la cultura popular. Se describe como una criatura nocturna, mitad humana y mitad bestia, capaz de cambiar de forma y alimentarse de carne y sangre. Para muchos, es solo una historia que los mayores cuentan para que los niños no salgan de noche. Pero en el caso de María Labo, la leyenda tomó una forma mucho más real. Después de su desaparición, comenzaron a multiplicarse los testimonios. En aldeas cercanas, algunos afirmaban haber visto a una mujer caminando sola en la oscuridad, con un pañuelo cubriendo la mitad de la cara y pasos silenciosos, como si flotara. Otros aseguraban que, cuando intentaban acercarse, desaparecía entre los árboles sin dejar rastro. En varias localidades, circularon historias de animales de granja hallados muertos en circunstancias extrañas, sin ruidos, sin signos de lucha, pero con heridas que nadie pudo explicar. Los más supersticiosos no dudaron en culpar a María, convencidos de que había sido transformada en Aswan durante uno de sus viajes, y que ahora estaba condenada a buscar alimento lejos de la luz del día. En algunas versiones, incluso se decía que había intentado acercarse a viejos conocidos, pero que su voz sonaba diferente, casi hueca, como si hablara desde otro lugar. Hubo quienes juraron que la vieron sonreír, y que esa sonrisa revelaba algo que ya no era completamente humano. Con el paso de los meses, la historia dejó de ser un simple rumor local para convertirse en una advertencia nacional. Canciones, cuentos y hasta programas de radio comenzaron a mencionar su nombre. El miedo a María Labo dejó de depender de pruebas o evidencias. Era suficiente con escuchar su historia para que nadie quisiera salir de noche solo. Lo que nadie podía responder era si María seguía siendo una mujer de carne y hueso, o si, como decían algunos ancianos, ya pertenecía al mundo de las sombras. Con el paso de los años, los avistamientos de María Labo se volvieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron por completo. En cada nueva generación surgían testigos que juraban haberla visto en algún camino rural, caminando sola, siempre con un pañuelo en el rostro y una postura erguida, como si supiera exactamente a dónde iba. En algunos pueblos se contaba que había sido vista intentando entrar a casas por la noche, o merodeando cerca de corrales donde los animales amanecían muertos. Otros afirmaban que había cruzado mares y montañas, llevando su leyenda a regiones donde antes nadie había escuchado su nombre. Hubo un caso particularmente famoso en el que un grupo de agricultores aseguró que la vio en un claro del bosque. Cuando le gritaron, se volvió lentamente, sin decir palabra, se adentró entre los árboles, pero ninguno de ellos escuchó pasos, como si sus pies no tocaran el suelo. Las autoridades nunca confirmaron su paradero. Algunos investigadores sostienen que la historia de María Labo nació de un crimen real cometido por una mujer que, tras huir, fue convertida en mito por el miedo y la superstición popular. Otros creen que todo es producto de la tradición oral, un relato que mezcla advertencias morales, elementos sobrenaturales y un personaje tan inquietante que nadie quiere olvidarlo. Hoy, su nombre sigue vivo en canciones, películas y relatos de fogata. Y aunque nadie puede decir con certeza si fue un monstruo real o una creación colectiva, lo cierto es que cada vez que cae la noche en los pueblos más apartados, todavía hay quienes cierran las ventanas, apagan las luces y susurran: que María Labo no te encuentre en la oscuridad. La historia de María Labo es un recordatorio inquietante de cómo el miedo puede transformar un suceso aislado en una leyenda que atraviesa generaciones. Sea que partiera de un crimen real o de la superstición, su nombre se ha convertido en sinónimo de advertencia. Un relato que las madres usan para proteger a sus hijos, que los ancianos cuentan para mantener vivas las viejas creencias y que, aún hoy,
provoca que algunos eviten caminar solos por la noche. Quizás María fue solo una mujer con un pasado oscuro, perseguida por circunstancias y malas decisiones. O tal vez, como dicen los relatos más antiguos, dejó de ser completamente humana y ahora vaga por caminos solitarios, invisible para quienes no creen, y mortal para quienes se cruzan en su camino. Las leyendas no siempre nacen para asustar, a veces existen para que no olvidemos que el peligro puede tener rostro humano. Ahora te pregunto, ¿tú crees que María Lavo fue una persona real o una criatura de leyenda? Déjame tu respuesta en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para descubrir más historias reales y misteriosas como esta.